Hola chicas, hola chicos. En este vídeo vamos a ver las funciones cuadráticas. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática son aquellas que tienen esta forma. ¿Os acordáis de esta forma? Esta forma eran las ecuaciones de segundo grado. Para resolverlas, para encontrar sus soluciones, las igualábamos a cero. Ahora vamos a tener una función, es decir, no la vamos a igualar a cero, sino que la igualamos ahí, a un valor. Y entonces, de esta manera, cuando tienen esta forma las funciones, lo que tenemos es una parábola, como esta que veis aquí en el ejemplo. ¿Vale? Os he puesto un ejemplo con una ecuación. En este caso tendríamos x al cuadrado más x menos 2 y esta es la parábola que a nosotros nos sale, ¿vale? Bien, para entrenar, ¿quién sería a en esta parábola? Es 1, ¿verdad? ¿Quién es b en esta parábola? 1 también, ¿verdad? ¿Y quién es c? Menos 2, ¿verdad? Bien, simplemente para entrenar. Ya sabéis que eso lo tenéis que saber distinguir muy bien. Ahora vamos a ver las características de las parábolas. Lo primero, deciros que todas ellas van a tener una serie de cosas. La primera de ellas es un vértice, es decir, el punto más bajo. En este caso, nuestra parábola tiene el vértice en el punto C. El punto C resulta ser el punto menos 0,5 menos 2,25. Salen decimales, pero aproximándolo, si nosotros hiciéramos aquí un pequeño zoom, veríamos que efectivamente está en el 2 menos 2,25 y está en el menos 0,5, ¿verdad? Bien. Pero eso no os preocupéis que luego veremos cómo se calculan. Esto es simplemente para que veáis que tienen un vértice, ¿vale? Este sería su vértice. ¿Qué más tienen las parábolas? Bien, pues las parábolas también tienen un eje de simetría. Esto os sonará del análisis de funciones. Ya sabéis que las funciones pueden ser simétricas, pueden tener simetría par, simetría impar o pueden no tener simetría. En este caso, las parábolas tienen simetría par y por eso tienen un eje vertical sobre el que son simétricas. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros dibujamos en un papel una parábola y la doblamos por su eje de simetría, esta rama de la parábola, que es como se llama, rama de la parábola, va a coincidir con esta, ¿verdad? Como cuando de pequeños hacíamos recortables con el papel, que hacíamos simetrías. Pues lo mismo. Este va a ser el eje de simetría. Si lo doblamos, esta rama va a ser paralela a esta otra, ¿verdad? Bien, y el eje de simetría es una recta vertical, que también he explicado en vídeos anteriores cuál es la ecuación de las rectas verticales. La recta vertical, si os acordáis, toma un valor x y muchos valor y. Eso significa que esta recta vertical siempre va a valer, ¿por dónde pasa? A ver, pasa por el menos 0,5, ¿verdad? Este punto de aquí es el menos 0,5, ¿no? Bien, pues como pasa por ahí, nuestra recta vertical va a ser igual a x es igual a menos 0,5, que es la ecuación de nuestra recta, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale la recta aquí? Vale menos 0,5 menos 1, ¿no? ¿Cuánto vale aquí? Menos 0,5, 1, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto? Menos 0,5, 2. ¿Veis que el menos 0,5, es decir, lo que vale la x, nunca varía? Por eso cuando la recta es vertical, la x es constante, ¿vale? Bien, ¿qué más tienen las parábolas? Las parábolas van a tener puntos de corte con el eje x. Ya sabéis que nosotros tenemos dos ejes, el eje de ordenadas y el eje de abscisas. Y el eje de abscisas, que es el eje x, lo dibujo para que lo veáis bien. Este es el eje de abscisas o eje x
¿Cuál es la ecuación del eje X? Y es igual a 0, ¿verdad? Pues por lo mismo que hemos visto antes, porque en toda esta recta la y vale 0 y la x toma múltiples valores. Aquí la x vale menos 1 y la y vale 0. Aquí la x vale 2 y la y vale 0, ¿verdad? Esta es la ecuación del eje X. Y en este caso, en el caso en el que nos enfrentamos, nuestra parábola tiene dos puntos de corte con los ejes, que son el punto menos 2, 0 y el punto 1, 0. ¿Verdad? Porque es donde la parábola corta al eje X. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en las parábolas, como hemos dicho, tienen un eje de simetría. Por lo tanto, todos los puntos que tengan la misma ordenada, en este caso la ordenada, ¿cuánto es? Y es igual a 0, ¿no? Porque estamos en el eje X, como hemos dicho antes. Por lo tanto, y es igual a 0. Entonces, todos los ejes, todos los puntos que tengan la misma ordenada van a ser simétricos con respecto al eje. Entonces, siempre lo vamos a tener que comprobar, ¿vale? Por ejemplo, este punto A es el punto menos 2, 0. 0 porque es con el corte del eje, con el eje X. Entonces, este punto, ¿a qué distancia está del eje de simetría? Pues mirad, contamos. 1,5. ¿Veis que hay 1,5? Una unidad y media. Vale, vamos a comprobar que nuestro otro punto de corte está bien. 1,5, efectivamente. 1,5. Es decir, son simétricos, ¿lo veis? Tienen la misma distancia al eje de simetría. La misma distancia. ¿Vale? Bien. También nuestras parábolas van a tener un punto de corte con el eje Y. En el eje Y, ¿qué es? Una recta vertical. Luego, ¿quién es constante en las rectas verticales? La X, ¿no? Aquí, ¿cuánto vale la X? 0. ¿Este punto cuál es? 0, 3, ¿no? Bien. ¿Este punto cuál es? 0, 1, ¿no? Bien. ¿Este punto cuál es? Menos 1, 0, ¿no? ¿Veis que aquí en el eje Y la X siempre vale 0? Sí, ¿no? Como la X siempre vale 0, este es mi eje Y, ¿vale? Y mi parábola va a cortar a ese eje. En este caso lo corta en el punto D. ¿Lo veis? Y ese punto tiene por coordenadas 0, menos 2, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo las calculamos. Pero de momento es para que veáis las características. Entonces este es el punto 0, 2. Muy bien. Más características de las parábolas. Bien, pues la forma de las parábolas significa que sean más anchotas o más estrechitas o que estén para abajo, ¿vale? Eso es a lo que nos referimos con la forma de las parábolas. Y la forma de las parábolas va a depender solamente de A, que A es el coeficiente de x al cuadrado en esta función. ¿Lo veis? Entonces va a depender de A. Bien, cuando A es mayor que 0, por ejemplo en este ejemplo que veis aquí, ¿cuánto vale A aquí? A vale 2. 2 es mayor que 0, ¿verdad? Las ramas van a ir hacia arriba. ¿Veis? Va a ser hacia arriba. Sin embargo, cuando la A es menor que 0, como en este ejemplo que he puesto aquí, en este caso, ¿cuánto vale A? Menos 2, ¿no? Pues cuando A es menor que 0, las ramas van hacia abajo. ¿Lo veis? Bien. ¿Qué más información nos puede dar A? Pues mirad, cuanto mayor sea el valor absoluto de A, más estilizada será la parábola. Ya sabéis que el valor absoluto es el valor independientemente del signo, es decir, 2 tiene el mismo valor absoluto que menos 2, ¿no? El valor absoluto de 2 y de menos 2 es 2, ¿no?
Bien, pues aquí os he puesto dos ejemplos. Aquí, en esta parábola azulita. Bien, ¿quién es A? 8. Vale. Y en esta parábola rojita, ¿quién es A? 1,5. Bien, el valor absoluto de 8 es 8, ¿verdad? Sí. El valor absoluto de 1,5 es 0,5, 1,5, 1 medio, ¿verdad? Entonces, ¿quién es más grande? ¿8 o 1 medio? 8, ¿no? Efectivamente. Por eso esta parábola es más estilizada. Estilizada significa que va a ser más estrechita, más esbelta, ¿vale? Cuanto más grande sea A, más estilizada va a ser la parábola. Un medio, como veis, tiene unas ramas muy abiertas. Es más ancha la parábola, ¿vale? Porque su valor absoluto es menor que 8.